mundial a medida que se vayan dando distintas cuestiones. Por lo tanto, hoy, a un mes del arranque, yo no percibo esa sensación de mundial que muchas veces pasaba en otros contextos. Lo más notorio era Sudáfrica, porque era la vuelta después de mucho tiempo a los mundiales, pero de acá para adelante, de ahí para adelante, en otros años me parece que ha sido más fuerte, más elocuente. Pero de repente es una sensación mía y estoy destemplado, como puede pensar cualquiera que nos esté viendo, en este plano donde de repente Ale está de manga corta y nosotros con Seba estamos un poco más abrigados. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bueno, al Lembo lo veo con calor. Sí, por eso. Llamativo. Por Pero eso. acá Pero está bien. lindo, acá. No, sí, está divino. Salgo y me abrigo. Está espectacular, sí, claro. ¿Cómo les va? ¿Cómo está, Seba? Muy bien, por suerte. ¿Ustedes? Todo bien. Todo bien, Bueno. todo ¿Te bien. parece que estamos con poco clima de mundial? Y hoy cero, ¿no? Hoy cero. Te diría que no hay clima mundial. Más que poco, cero. O mucho menos que poco, digamos. Pero bueno, tiene que ver con todo esto de que hay un cambio generacional muy importante entre los futbolistas. Ya no están aquellos futbolistas que convocaban a las masas, porque no lo están. El técnico no es cercano con el público. No hay partido amistoso de despedida. No hay ni siquiera partidos de preparación ahora en este mes, porque no hay fecha FIFA, pero nadie tiene partidos ahora. Pero quiero decir, no hay algo que te acerque a la gente. Hoy yo me enteraba que Uruguay no va a hacer partido de despedida por diferentes circunstancias que se generaron. Y el partido de despedida, yo entiendo, es incómodo para los jugadores, porque se pueden lastimar, porque de repente el técnico no los pone, por un montón de cosas. Pero es esa comunión final entre el plantel y la gente antes de partir a un campeonato del mundo. ¿Qué es lo que está armando la AUF? Bueno, está armando para los primeros días de junio un show donde participen los jugadores. Hasta el 30 de mayo no se puede, porque los jugadores que están en Copa Libertadores Sudamericana pueden venir recién después ahí. Porque juegan Eso complicó también. 26, 27 y fecha. Sí, llamativo lo de Conmebol. No entendí por qué no puso fecha la semana anterior. O sea, esta que pasó, que no hubo. Claro. Y pone después, recién pegado al Mundial. Los liberaba después. Una cosa de locos. Pero bueno, lo cierto es que los jugadores, por ejemplo, no sé, se me ocurre, Matías Viña, Nico de la Cruz, Guillermo Varela, más allá de sus lesiones, Joaquín Piquerés y Jordan de Arrascaeta, no van a venir hasta el 30. Sí. Porque Le no van a liberar. Sí, le Facu quitan una Torres. cantidad de, Facu Torres. le quita una cantidad de entrenamientos juntos en la selección que es importante también, ¿no? Sí, claro. A la claro, de todos, pero a la nuestra claro. mínimo 10 entrenamientos, 10, 15 entrenamientos le va a quitar. Esa fecha que puso Conmebol de Libertadores. Y se va a sentir, ¿eh? Se va a sentir porque creo que los planteles, los equipos se tienen que preparar. Yo creo que Bielsa pensaba en no hacer el partido de despedida, en parte para eso, para trabajar, porque vos por más que digas es un partido de despedida, esa media máquina, y hay que enfrentarlo, no puedes quedar pegado, en la selección que venga se va a jugar siempre, se juega todo porque se quiere mostrar, entonces perdés 3-4 días de ir aflojando carga, apuntando al partido, preparar ese partido. No suma mucho, ¿no? No suma mucho. No suma mucho. La verdad que Desde lo... digo, suma desde el vínculo con el público. Exacto. Pero después de lo deportivo no suman, te diría que nada. Nada. Es Hasta más, resta. puede restar. Sí, porque muchas veces pasan lesiones. Ha pasado que hay jugadores por partidos de despedida que se han quedado sin mundial. El último partido de despedida de Uruguay salió Matías Olivera lesionado de rodilla. Pero como fue 6 meses antes, porque fue en junio la despedida y el mundial fue en diciembre. fue en Eso diciembre. fue raro también, ¿no? Sí, raro. O sea, Un un mundial en diciembre es raro. Claro. Un mundial raro. Claro. El partido de despedida que se ha instaurado en los últimos tiempos, uno busca para atrás y puede encontrar algunos ejemplos, pero es más de los tiempos modernos y de las competiciones en sede fija, Mundial, Copa América. No es que siempre para los mundiales hubo partidos de despedida. En estos tiempos modernos, como cuentan bien Ale y Seba, y en este contexto donde la metodología de trabajo de Bielsa se centra en elegir puntillosamente a los adversarios en los momentos y en las circunstancias, puede terminar siendo mucho más efectista que efectivo. En la búsqueda de un equipo que pueda generar una idea de juego, una construcción de un trabajo, seguro que esas 3 sesiones de tareas fuertes que puede alterar la selección ante un amistoso, de como dice Ale, bajar las cargas, jugar el partido y el otro día recuperar, en esa comparativa pueden tener un diferencial importante. Entiendo que es para la gente, entiendo que muchas veces se quiere hacer en el interior para que también se llene el estadio, vayan chiquilines, se saquen un montón de fotos con los jugadores, que haya ese calor popular que el futbolista necesita.
pero después de ver lo que nos pasó, por ejemplo, en marzo, y bueno, no es lindo que no haya partido de despedida, estamos de acuerdo, pero es necesario que se puedan optimizar los tiempos y las sesiones de trabajo. Yo creo que nadie piensa que pueda volver a suceder lo que pasó con los suplentes de Estados Unidos, y queremos que no pase. Pero entonces se requiere de mucho trabajo. Mucho trabajo que no quiere decir que sean siempre cuestiones intensas, sino afinar detalles y muchas cuestiones desde lo técnico y lo táctico. Y ahí un partido en el medio te puede alterar el plan. Entonces, bueno, de ese lugar lo podemos entender en una selección que tiene varios nombres ya que todavía no, obviamente no están confirmados, pero uno puede deducir, y que tiene como factor común algunos jugadores que vienen con inactividad y que son necesarios para el equipo. Pero está tan raro todo que ni siquiera hasta la cuenta regresiva para la recuperación de un jugador importante nos mueve la fibra mundialista. Ese es un elemento más. Si Uruguay hubiese dado la lista de 55, estaríamos más cerca. Porque estaríamos hablando de los que están, de los que pueden estar, de los que no vemos. Por ejemplo, hoy surgió que Amaro no está en la lista, que era el único del medio local que podía estar. Yo tengo un dato que está. Entonces no sé. Es muy raro que no esté, ¿no? ¿Entendés lo que te digo? Pero ¿entendés que no está bueno tampoco eso? Porque vos decís, está bien, uno de los argumentos que Bielsa tiene para no dar la lista pública, hay selecciones que han dado ya la lista de 26, que capaz que arriesgan un poco, pero porque en definitiva la legal es la de 55, ya está subida al portal. No es que da la de 26 y si se lastima uno tiene un lío. No, ya subió la de 55 al portal de FIFA, que es donde la tiene que subir, y dio la 26 que tiene en la cabeza. Se lastima uno, cambia. Punto. ¿Me explico? Sí. Pero perfecto. tiene el grupo sólido. ¿Está bien? Y está bien. Bielsa maneja que de pronto genera ilusiones falsas o expectativas falsas en jugadores que no van a estar si los pone en una lista de 55. Y la dice públicamente, porque esta lista de 55 tiene la particularidad de que vos no le tenés que avisar al club que lo pones. Claro. Vos la subís a la FIFA y punto. Y de ahí no se filtra si vos no querés. Entonces ni siquiera el club sabe que Alejandro Lembo está en la lista de 55. Mucho menos Alejandro Lembo. Sí, sí. Entonces, está bien eso de no querer ilusionar. Yo lo puedo entender. Ahora, ¿qué jugador no quiere estar en una lista de 55? Porque los jugadores que están en 26 ya saben que están en 26. Podrán ser el 27-28 peleando un lugar. Pero el 55 no va a ir al Mundial. Pero ya estar en el 55 para él, para su carrera, para su prestigio, trayectoria, capaz que una futura venta. Es prestigio, sí. ¿Entendés? Entonces, no lo entiendo muy bien a Bielsa. Tiene cosas que no sé, no son raras, ¿viste? Sí, Creo que piensa mucho más, la verdad, Sí. perdón, No, te no. dejo. Creo que piensa mucho más en él que en la selección. Si es real que Amaro no está en la lista de 55, a mí me hace bastante ruido eso, ¿no? O sea, las últimas apariciones de Marcelo Bielsa en el fútbol uruguayo fueron para ver a Liverpool en el centenario. Capaz que lo vio mal. En el centenario con Nacional, en algún otro partido más. Fue a Alviera. Sí, fue Alviera también. O sea, me cuesta creer que no esté. Los partidos que me tocó verlo a Amaro, sí lo vi haciendo un diferencial, básicamente por el despliegue físico, ¿no? Que es una de sus principales características. Ahora, yo creo que si tengo que jugar una opinión, para mí Amaro está dentro de la lista 55, pero es una opinión. El dato que lo que decía Seba es otra cuestión, ¿no? Y después yo creo que el tema de la lista de 55 se polarizó bastante más allá de que si esto no hubiese pasado no la iban a dar igual. Se polarizó bastante más en la situación de Suárez y en aquella declaración del documental de principio de año, de su expresión con el tema de la selección, algo más que dijo más sobre la fecha de esa lista de 55 en una conferencia en el Inter Miami, que creo que es Alejandro Figueredo el que le pregunta, y él responde que ratifica, que nunca le va a decir que no a la selección en la medida que la selección lo necesite. Pero más allá de eso, hay un montón de casos de jugadores que lógicamente esperan con expectativas a ver si de repente dan el salto, porque obviamente deben tener contacto con el cuerpo técnico y deben estar charlando cosas. Cuando uno dice un jugador uruguayo recuperándose de una lesión camino al Mundial, creo que inevitablemente todos nos vamos a Suárez al 2014, por lo que era Suárez en aquel momento y por la importancia que tenía para la selección y por además el proceso, ¿no? En ese momento Uruguay venía de ser campeón de América, había sido semifinalista en el Mundial
y era un nuevo mundial con una generación muy parecida, algún pequeño cambio en la lista, pero mucho más maduros todos. Exacto. El último mundial de Forlán, Suárez y Cavani en plenitud, todo. Entonces, aquella recuperación de la intervención de rodilla de Suárez acaparó todo, ¿no? Y fue Acá tenemos a De Arrascaeta, que en los últimos tiempos ha sido el jugador de Uruguay. El diferente, el que nos ha salvado con intervenciones, con goles, el que saca la cara en momento complejo. El día que nos comimos el vinillo con Estados Unidos fue que jugó distinto. Sí, y además pateó un par de veces al arco. hizo un golazo. ¿Está? De Arrascaeta se lastimó hace unos días y está en una recuperación que por calendario va a llegar justo para el estreno de Uruguay. Pero hoy no es un tema que esté tampoco acaparando la atención y demás. Bueno, se está recuperando, confiamos que lo está haciendo al altísimo nivel porque su club le da esas prestaciones y porque Uruguay entiendo que también va a estar cerca de eso, pero tampoco nos desvela. O sea, si llegaba, como en su momento fue lo de la Cruz, cuando se filtró aquello del médico de Flamengo, que era un problema porque era un diferencial en la mitad de la cancha, veníamos con Bentancur que también trae una inactividad larga, Ugarte no está en un gran momento, entonces como que De la Cruz era necesario para la mitad de cancha de Uruguay. Y tampoco era una cosa que, bueno, si De la Cruz realmente tiene un problema salado y no va a poder estar, tenemos de Arrascaeta. O sea, es como que nada nos termina de preocupar. Me genera esa sensación. Yo creo que no es que no nos preocupe. Yo creo que son jugadores necesarios. Lo que pasa es que Suárez era imprescindible. Estamos hablando del mejor 9 de la historia de Uruguay. El mejor 9 del mundo en ese momento. Que faltara Suárez para nosotros era... Totalmente. No hay un jugador hoy en la selección que sea tan imprescindible como fue Suárez en esa selección. Por supuesto. Entonces, sí, incluso después de la salida de Suárez no ha habido tampoco, ¿no? Claro, y sabiendo que Suárez en la selección rendía igual o más que en los clubes que estaba. Porque la verdad, Suárez en la selección fue tremendo. Muy pocos, sí. Mirá que si vos repasás, muy pocos jugadores que fueron estrellas rendieron así como en los clubes rendieron en la selección. Y tenemos figuras mundiales de toda la historia, ¿no? Pero sí, por lo general en el recuerdo es al revés. Uno podría poner a Messi, Ronaldo. Claro, pero Pele, digo Suárez. en la selección uruguaya. Pero le dice la selección uruguaya. ¿En la selección uruguaya? Más que en el club, Carini. Francescoli fue un gran en su momento, pero sí, que siempre fue lo en la criticaban. selección. Pero fue resistido. No estaba. Siempre lo criticaban. Claro. Arrascaeta es el mejor en Brasil, el mejor, pero lo critican. No está, sí. no es el... Y Perdón. Suárez, y veníamos de una semifinal Sosa, aparte con esta selección, pero ¿no? pará, Y Suárez como figura. Y venís a la época de Suárez y a Cavani, ¿cuánto lo criticaron? Bien. ¿Cuánto más dio en su momento? Después de alguna forma se reconcilió con la gente y con la selección, él mismo. Exacto. Otro que rendía al mismo nivel de selección. Igual era injusto, ¿no? Porque Cavani jugaba era injusto. de doble lateral izquierdo. Jugaba de lo que lo veces, pusiese. claro. Era injusto. Jugaba bien. Pero imagínate que él festejaba los goles haciendo la orejita para la tribuna. ¿Se acuerdan, no? Sí, y otro que para mí rindió en la selección tanto como en los clubes fue Forlán. Sí, es más. Forlán. Forlán es el embajador de la conexión entre la generación anterior y la que sigue. Claro. Forlán compartió contigo en el Mundial. Sí, los Sí, dos. y ahí fue cuando debuta en la selección. O sea, aquella selección que hablaron mucho ustedes ayer, tuvo la particularidad, y creo que por eso decía el Chengue ayer que estaba en duda de ir al Mundial, que para el Mundial se suman dos jugadores que no habían estado en la eliminatoria, que eran Forlán y el Seba Abreu. Ninguno de los dos tuvo la eliminatoria. Y los dos son delanteros. Entonces, por eso es la duda del Chengue si voy o no voy. Forlán es el que hace la conexión, es el que se come el vinillo de quedarse afuera del Mundial 2006, estando cerca y estando él ya en buen nivel. Y después explota y es el que lleva a explotar todo lo demás. Claro, Suárez se lleva todas las luces por la cantidad de tiempo que se sostuvo en el top. Claro. Pero Forlán debe haber sido el jugador emblema de esa generación, seguramente. Y de hecho fue elegido el mejor jugador del Mundial, ¿no? Sí. En la época del Villarreal o del Manchester, él ya estaba dando un diferencial en la selección. Y cuando en clubes empezó a tener una caída, en la selección se acoplaba bien. O sea, cuando Forlán ya empieza a rotar en clubes y empieza a bajar un poco el nivel, en la selección él venía y al influjo de las conexiones con Suárez, con Cavani, él daba ese diferencial. Sí, sin duda. Y comparto lo que dice Ale, Enzo Francescoli. A ver, 3 veces campeón de América, ¿no? 3 campeón de América y mundialista 2 veces con Uruguay, y así todo fue resistido. Y cruzás el charco hace media hora de barco y del otro lado lo aman. Sí. Porque Francescoli fue así. Y bueno, y otros jugadores más. Yo qué sé, Sosa fue el que nos lleva al Mundial del 90, seguro, por destrozo. Era impresionante. En medio También de una campeón generación. de América. En medio de una generación buenísima. Alza Mendy ya en los últimos tiempos, Pato Aguilera, Fonseca de 9, Enzo, pero Rubén Sosa era el diferencial.
en el pique corto, que era explosivo, en la patada, tenía un zurdazo, pero aquel penal con España lo crucificó en la selección y se le cuestionaron cosas. Basta ver los goles que llevaron a Uruguay en el Mundial del 90 y yo qué sé, aquella corrida en la Copa América en Brasil cuando desparrama a Clausen, yo qué sé, tiene una potencia impresionante. Sin embargo, Sosa terminó siendo resistido a la selección y hasta el día de hoy algún veterano te dice, sí, en el Mundial del 90, pero Sosa agarró el penal con España. Y cuesta, y para atrás también seguramente hay más ejemplos de jugadores que... A ver, el mismo Fernando Morena, un emblema de Peñarol, en su época, en su tiempo, los futboleros le criticaban que no respondía en Uruguay, que no daba la talla en Uruguay. A principios de los 70, después del Mundial del 70, en el 74, los jugadores referentes de los grandes también fueron de alguna manera señalados por la floja campaña en el Mundial de Alemania. Ni hablemos de las eliminaciones del Mundial del 78 y de España 82. Entonces, esto que está pasando, que pasa con Suárez, con Cavani, no es normal en la historia de Uruguay. No, al revés. Claro, exactamente. Por eso yo le decía, Ale, que no es la generalidad, es al contrario. Los cracks, el Chino Recoba era en su momento un jugador impresionante en la liga italiana y acá se le chiflaba porque no tiraba bien los córneres en Uruguay o porque no había goles de tiro libre. Y bueno, entonces está bravo el tema, ¿no? Sí, yo creo que desde la crítica, sobre todo más el público que el periodista. Yo creo que el periodista o el analista ya asumió, ya se dio cuenta con el tiempo también, de que no puede hacer una división del futbolista selección o club. Porque el futbolista es uno solo, es una misma persona. Exacto. Lo que hay que investigar es qué le pasa a ese futbolista cuando viste una camiseta y cuando viste la otra. O cuando entrena en un lado y cuando entrena en el otro. O qué compañeros tienen un lado y qué compañeros tienen el otro. Claro. O qué tiempo de entrenamiento tenés en un club y qué tiempo de entrenamiento tenés en la selección. O sea, parece que me parece que el hincha maduro, el hincha grande, lo va entendiendo. ¿Entendés? Creo que pasa por diferentes etapas, Yo ¿no? creo que hay que analizarlo no como un jugador, hay que analizarlo en el contexto. Es un deporte de equipo y si el equipo tiene funcionamiento y juega todos los días con los mismos jugadores, es más fácil. Ahí las figuras, Obvio. las nuestras y las de otros equipos, sobresalen. Y si venís a la selección y la selección no funciona, no va a funcionar mejor porque este jugador. O sea, tiene que tener el funcionamiento colectivo y ahí sí, después las figuras se destacan. Si decimos, venía a la selección, Suárez, no andaba, pero él volaba. No, la selección tenía un funcionamiento colectivo, claro, que se sabía que jugaba. Y después él era el que terminaba definiendo jugadas, como pasó con Inglaterra, pero sabíamos. Había un plan. Había un plan. Exacto. Y se sabía, y te podía gustar o no, pero el plan había estaba. Un plan, sí. Y la peinada de Cavani para el gol de Suárez, la habremos 20 visto. veces. Sí. Era ahí. El y a veces no salía, y a veces se daba, salía, la pudría. Pero El gol a Portugal en el Mundial de Rusia, la contra que hacen la pared, hacen una doble pared, pero una doble pared de 25 metros. Sí. No, una locura. Es impresionante el gol de Cavani. Es una locura. El centro que le pone Suárez. Ese gol es para mí es de los mejores de los últimos tiempos. Es espectacular. Claro, como no es de chilena o no es de un toquecito colectivo, como que poco se desluce capaz. Pero si lo mirás, es tremendo la potencia de los dos. Sí. La potencia de Cavani, cambiar de frente, ir a buscar la devolución, el centro de Suárez, esperarlo. Suárez lo espera. Sí. Lo ve picar. Sí. Impresionante. Pero y te digo algo. Tavares era criticado en su momento y la selección de algún lugar y de algunos costados se menospreciaba desde el punto de vista, es un club de amigos. Bueno, sí, claro. ¿No? Sí. Bueno, pero... Eso se escuchó mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿Qué pasaba? Esos amigos que integraban la selección generaban el automatismo del que hablaba Ale. Porque como venían siempre los mismos, generalmente jugaban siempre lo mismo. Era un equipo. Había un equipo. Era un equipo, exactamente. La selección de Uruguay era un equipo igual, en el tiempo que estuvo Tavares en la selección, debutaron en la selección de Uruguay más de 40 jugadores. Muchos, yo había contado en su momento 24 del proceso. O sea, que empezaron en la 15 cuando Tavares estaba en la mayor y fueron subiendo. O sea, no era tal club de amigos. No era tan club de amigos. Había una base, por supuesto, que trabajaba permanentemente junta y que le daba ese funcionamiento, ese andamiaje que el equipo necesitaba, para que después, como muy bien decía Ale, Suárez le liquidara, Forlán la pudriera y Cavani, y el loco Abreu en su momento, todos los delanteros que tuvo Uruguay. Pero porque era una base de equipo.
Sí, sí. Sí, tal cual. al cual era difícil entrar. Sí. Y Porque- la gente se enojaba, pero para entrar tenía que hacer un diferencial. Totalmente. Y saber a lo que jugaba Totalmente. la selección y adaptarte y ser parte. Y eso le costaba. Y Lo por que sí ejemplo, creo que era difícil volver. O sea, si vos tuviste la posibilidad Sí. y entre comillas la desechaste, después ya no volvías. Estaba bravo. A mí se me viene a la mente el caso del Pollo Olivera, que él ha declarado públicamente que se arrepintió de no atender el teléfono. bueno, ¿Está? hay más que no volver. Bueno, pero él estaba, porque Sí. si lo llaman, estás. Sí, sí, sí. No atendió el teléfono, no volvés. Y el tema del club de amigos, para mí, capaz que me puedo estar equivocando en la memoria, era en época que en Argentina hacían muchísimos goles el Tanque Silva y lo pedían para la selección. Sí. Y Tavares elegía traer otro delantero. Ahí estaba Roland, Abel, Estuani. Te voy a decir otro, que hizo muchos goles y que alguna vez vino, pero que no ratificó, compañero de Ale en Malasia, el Rodrigo López, el Rorro. También. Fue hace campeón mucho de gol. América con el Olimpia, Claro, goleador, uno de sí. los mejores, y no vino a la selección. No. Después vino más adelante, vino un par de veces. ¿Se acuerdan? Vino una doble fecha o dos doble fechas. Siempre pasa. Pero- ¿no? Siempre pero pasa. lo que pasa Merentiel ahora en Boca, ¿cuánto? Está, y no en este proceso ¿sabés vino alguna vez, pero no. ¿sabés la diferencia? Que Rorro López, Tanque Silva, tenían adelante a Suárez, Forlán y Cavani. Claro. Hoy Merentiel no tiene un 9 claro adelante, porque Núñez, que es el mejor 9 que tiene Uruguay, ¿cuánto hace que no está a nivel? No está Esa jugando. es la que diferencia. peor todavía. Por eso, Viste que no lo dejan venir, ¿no? Hasta no lo dejan venir. el último día. Tenés contrato que acá. Y, y Sí, pataleaste peor. Sí, sí, sí. Te la devolvemos. Y han Increíble. cambiado tanto los tiempos en el fútbol que ahora el que no está jugando paga ese precio. En otro momento lo disimulaba. Hubo una época en mediados de los 2000, seguramente Ale coincidió con ellos, donde Fabián Carini y Pablo García no tenían equipo y eran los mejores jugadores de Uruguay. Sí, señor. Sí. Pasó con Gargano también en un momento, ¿se acuerdan? Que No. venía ahí el ruso Pérez también. El ruso sí me acordaba. Sí, bueno, ahora que dijiste Gargano me acuerdo de otro caso de un jugador que por alguna declaración después dejó de estar en la selección. Y pese a su deseo de querer volver y de disculparse y demás, no tuvo esa chance. Pero era una zona en la mitad de la cancha donde había mucha competencia. Sí. Entonces estaba salado para competir. Es más, uno que se sumó después sobre la marcha fue Arévalo Ríos, que llegó casi sobre el Mundial. Y ¿Cuándo Peñarol era? jugando por el buen rendimiento que había tenido en Peñarol. Sí, Y se acopló bárbaro con el ruso Pérez y se le complicó para entrar. Pero además vos tenías, yo qué sé, tenías al Tata González que entraba y te rendía bárbaro. Entonces era difícil poder entrar en esas zonas, ¿no? Y después había jugadores que eran totalmente pragmáticos. Scotty, por ejemplo, era un jugador que siempre rendía. Scotty y el Tata González siempre rendían 6-7 puntos. Entonces, para el maestro Tavares era una solución. Y capaz que había otros que estaban en nivel, en igual o parecido, o hasta, yo qué sé, si querés compararlo, capaz que es mejor. Pero vos no sabés cómo se va a acoplar una selección. Y esto ya sabés que lo ponían y te rendían. A tal punto, yo en el año 2000... Scotty jugó a la semifinal del mundo con Holanda. No me olvido más. En el año 2016 le hice una nota a Tavares en Embajadores del Gol, un programa que Sí. hacemos en la radio. Se cumplían 10 años de su Su proceso, Exacto. Fue en lo previo a una Copa América. Previo a Copa América. La Copa América Centenario. Y fue la primera vez en la que Tavares habló de Last Dance. Que al final después no siguió un poquito más. Fue al Mundial 2018. Es más, creo que él hablaba de que el 2018 podría ser el último baile de él como director. De hecho, lo fue, porque el 22 no fue. Aunque él después siguió dirigiendo. Y yo me acuerdo porque me acuerdo así, clara su respuesta. Le pregunté si en esos 10 años él sentía que tenía algún arrepentimiento por alguna decisión que había tomado. Y él me contestó que él sentía que había sido muy injusto con Álvaro González, con el Tata González, de no haberlo llevado a Sudáfrica. Que eso a él le quedó. Pero Tata no va al Mundial, va a la Copa América. Es uno de los 3 cortados. Bueno, todos nos acordamos de otro, ¿no? Él corta al Tata González, a Malaca Martínez y a Japo Rodríguez. Son los 3 cortados. Y el Cebolla. Pero el Cebolla no lo cortó. El Cebolla ya en la última convocatoria ni estuvo. ¿Entendés? Cuando Sí. vinieron a entrenar para el Mundial, Sí. él el Cebolla no lo tuvo. Vinieron 26. No lo contempló. Porque él se sabía que no lo llevaba. O sea, y él se refirió a la situación de González. Me acordé porque lo nombraste ahora como uno de los polifuncionales sí, que tenía. sí, sí. Pero mirá cómo le quedó al hombre que capaz que pudo llevarlo. Sí. Como a él internamente, ¿no? Sí. Fui injusto con esto, dijo. Sí. Sí, porque le rindió. Porque era un tipo que le rendía, como dice Leo. Exacto. Claro. Que tenía regularidad y él premiaba mucho la regularidad. Exacto. Prefería tener un 6 que siempre era 6
a un posible 8, pero que a veces fuese Claro. 4. Y yo creo que a diferencia de lo del Cebolla, el Cebolla había un motivo. Que tenía un par de partidos de suspensión. Sí. Que después Uruguay llegó donde llegó y pudo darle una mano tremenda al equipo, seguro. Pero en lo previo había un motivo para no llevarlo. Sí, En consideración del técnico. 2/3 de lo que tenía seguro para jugar no iba a estar. Exacto. En este caso, como también en el del Japo y en el de Malaca, aunque él se refirió exclusivamente al Tata González, estaban aptos. Y podían jugar del minuto 1. O sea, esa fue toda de él. Sí, sí. ¿Me explico? Sí.